Bienvenidos a Carreras Exitosas del Mundo IT. Aquí encontrarás tips, consejos y las últimas novedades del mundo tech. De la mano de los mejores profesionales de la industria, te sumergirás en el mundo IT y descubrirás todos sus secretos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Hoy vamos a tener el gusto de estar conversando con Nicolás Badano y Pablo Ordóñez. Ellos tienen una amplia experiencia en el mundo IT y son socios en Miracle Devs. No sé si estará muy bien dicho. Bien, es una empresa de desarrollo de software que está centrada en el negocio. Puntualmente ayudan a las empresas a aprovechar la tecnología para mejorar los procesos, la eficiencia y crear conexiones humanas. La fundaron en 2010, o fue fundada en 2010, y actualmente la empresa tiene operaciones tanto en Estados Unidos, en lugares de Europa y en Argentina. Estoy acá con Edu. ¿Cómo andás, Edu? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Nico, Pablo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola chicos, hola Santi. ¿Todo bien, chicos? Todo muy bien por acá. Para empezar con esta conversación, nos gusta arrancar con una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que sigue de la entrevista, pero que nos ayuda un poco a romper el hielo. Así que le vamos a preguntar, ¿cuál fue el último hashtag que utilizaron o uno que suelen utilizar? Qué difícil, boludo. ¿Vos tenés una? No, la verdad, te soy sincero, a ver. Cero producción de redes sociales. Sí, no, yo ponele que consumo mucho Twitter, pero no, la verdad que no, cuando tuiteo tendría que acordar mucho que tengo que ir con hashtags. Somos otra generación también, o sea, no, a lo mejor somos una generación previa a los hashtags. Entonces, Yo igual no estoy orgulloso de esto, no estoy orgulloso de tener muy poca presencia en redes sociales, pero lo que salió, a lo mejor por otra generación. A lo mejor yo, a ver, de las últimas cosas que he hecho, pero hace un tiempo ya, puede ser a lo mejor algo relacionado a desarrollo de juegos o renderizado, algo de 3D, Unity o alguna cosa así. Hashtag Unity o hashtag Game Development, pero después cosas. Yo te sigo un montón, la cloaca hermosa que es Twitter, jamás le voy a decir ex, pero no, debe ser 5 años que no posteo un tweet. Es así, es consumo de redes sociales, pero muy poca producción, así que el hashtag te lo redebo. Le podemos preguntar a las chicas que posteen en LinkedIn. Así que... Claro, lo pusieron. Está muy bien, está muy bien. Y en Miracle Devs no se limitan a la implementación tecnológica, resuelven problemas de negocio difíciles con soluciones de software creativas, por lo que hemos visto. ¿Podrían contarnos brevemente cuáles son los skills de la empresa? Está buena la pregunta. En realidad, un poco, o sea, se remonta un poco al trasfondo de nosotros. Somos 3 socios, Pablo, yo y Manu. Manu ejerce un poco de COO, de Chief de Operations. Pablo está más en la parte técnica, yo estoy como CEO. Pero el trasfondo nuestro es bastante distinto. Entonces, llegamos un poco al desarrollo de lugares distintos. Y la fortaleza que encontramos en esos años de un poco fundación de la empresa y a medida que fuimos ganando cada vez más clientes, es que el diferencial grande que traíamos a la mesa era la capacidad de analizar las problemáticas mucho más de la que era, en realidad, acoplado con la capacidad de escribir el código. Entonces, es una gran capacidad para ofrecer soluciones técnicas de mucho nivel y con mucha integridad, emparejado con una capacidad para entender el negocio y saber en qué dirección ir. Y eso significaba mucho hablar con los clientes, mucho involucrarse con el negocio de los clientes, entender qué es lo que hacen, entender qué es lo que, en definitiva, cuál es el sentido de lo que estamos construyendo, para qué lo quieren. Y muchas veces esa repregunta también nos ha llevado a terminar construyendo cosas distintas de las que los clientes venían a buscar en primer lugar, porque necesariamente introduce una duda, digamos. Cuando uno empieza a preguntar, los clientes, cuando tienen también cintura, se miran entre ellos y dicen, bueno, a ver, ¿es esto lo que queremos? ¿No es esto? ¿Cuál es el objetivo de lo que queremos lograr? Y cuando empezamos a centrarnos en el objetivo de lo que queremos lograr, de repente también la pregunta cambia y la propuesta también cambia. Entonces, hemos enseñado a nuestros clientes, por lo menos a los que se han terminado quedando con nosotros o nosotros con ellos, a que es menos venir a decirnos qué aplicación quieren hacer o qué software quieren construir y más qué problema quieren solucionar. Y desde ese lugar, para conversar juntos cuál es el software que vamos a construir. Sí.
Sí, digamos que nuestra personalidad, por ahí, como somos, ¿sí? Para algunos funciona mejor, para otros a lo mejor no funcionará tanto. Somos de hacer muchas preguntas, nunca nos quedamos con lo que nos dan como que es una palabra cerrada, siempre como que devolvemos con mucha pregunta, con mucho análisis, y no nos quedamos, o sea, nunca nos quedamos con lo que nos dice el cliente, siempre vamos un paso más allá, nos gusta. Sí, decimos opinionators, Sí, en realidad es cabeza dura. Sí. Y después, bueno, también los tres socios tienen una mirada, está buena porque los tres hacemos todo, pero tenemos como fuertes. Entonces tenemos muchos canales de comunicación, pero también tenemos fortalezas. Entonces nos cubrimos en esos lugares y cada uno toma su posición. Manu está más posicionado por ahí del lado, por ejemplo, del front, ¿sí? Nico más del diseño y el análisis y yo un poco más del backend. Pero a los tres nos gusta todo, entonces colaboramos siempre. Entonces hay mucho feedback. Y eso es lo que hemos creado para abajo. O sea, ahora a lo mejor no estamos tanto nosotros en el día a día en cada decisión, pero sí tratamos de que la empresa cuando fue creándose y se fue armando, que tuviese esos mismos canales de comunicación muy abiertos, ¿no? Está bueno lo que trae Pablito porque forma parte mucho del core de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que empieza con nosotros, obvio, digamos, después fue replicándose. Pero esto de decir, bueno, especializarse está perfecto y es la manera, todos tenemos un consent que es específico nuestro y vamos profundo en esa especificidad o en esa skill. Ahora, es muy importante conocer, o al menos tener una idea del universo alrededor nuestro y de las necesidades de las otras partes del sistema, porque eso nos permite sentarnos en la mesa y conversar de necesidades y aspectos que cada uno tiene, entender, respetar también el trabajo del resto de las partes que se ponen en común, porque al final del día, en desarrollo de software estamos construyendo máquinas que son muy complejas, que tienen muchas partes y que necesitan entenderse muy bien entre ellas. Entonces, si no empezamos nosotros en entendernos bien entre nosotros y aprender el idioma que hablan otros, porque además siempre todo es un poco un idioma, digamos, backend es un idioma, frontend es un idioma, diseño es un idioma, análisis del negocio es un idioma. Entonces, si no aprendemos a hablar, al menos tener un conocimiento suficiente para hablar el idioma del otro, entonces es difícil entendernos. Si lo planteamos de esa manera, lo que pasa es que todas las partes, todos los equipos trabajan de manera mucho más integrada, mucho más, digamos, transversal, si querés, y el resultado es un deliverable o una entrega que es mucho más fuerte que la suma de sus partes, no es un montón de partes inconexas que se tocan de casualidad, sino que son partes que sí son sus concerns específicos y sí están desacopladas, pero integran muy bien juntas. Muy gestáltica la empresa, mucha gestalt ahí atrás. También desde el punto de vista de cómo trabajamos, ¿sí? Ahí también hay un poco de cabeza dura. No nos gusta reinventar la rueda, ¿sí? Ni hervir el océano, pero tampoco nos gusta utilizar paquetes porque sí. Desde un concepto estrictamente de seguridad, pero también de lo que hacemos, de amor a lo que hacemos y cómo lo construimos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si vamos a trabajar en un front-end, no vamos a usar una librería CSS ya hecha y traernos todos los estilos o todos los web components para después utilizar dos. Probablemente hagamos nuestra propia herramienta, nuestra propia librería, nuestro propio framework de SaaS, ¿sí? Si trabajamos en el backend, a veces usamos algunas librerías, pero normalmente tenemos nuestra librería o nuestro set de librerías Enterprise para trabajar. Hemos hecho ORMs, hemos hecho frameworks de todo tipo y de color, ¿sí? Para trabajar. Siempre y cuando que veamos que podemos mejorar la calidad del build, hacerlo más barato, más eficiente, ¿sí? Que puede correr en más computadoras. No escatimamos en ese tipo de cosas, ¿sí? Hay como mucho amor por el detalle. En diseño los chicos tienen su propio lenguaje, su propio sistema de diseño y lenguaje para encarar aplicaciones. No vamos con Material o con algún tema así. Incluso trabajando con Microsoft no nos concentramos meramente en Fluent. Siempre le damos una vuelta a eso. Nos gusta como tener decir en lo que hacemos. Está bueno. No sé si eso, Santi, contesta tu pregunta. Ni me acuerdo cuál Sí, era. sí, perfecto. Y justamente ese nivel de atención personalizada, todo este trabajo en conjunto que hacen, fue lo que los hizo, entre otras cosas, convertirse en partners de Microsoft en Estados Unidos. Imagino que ese proceso habrá sido muy interesante. ¿Cómo fue? Mira, sobre todo largo.
Sobre todo largo porque no pasa de casualidad. Te diría que nosotros estamos trabajando en esa cuenta desde 2015, 2016, trabajando en conseguir esa cuenta. Sí, Digamos, y se fueron dando, obviamente, una mezcla como todo, es un poco una mezcla de suerte con perseverancia y con estar en el lugar correcto en el momento indicado, pero también como buscarlo. Entonces, y sobre todo también tener paciencia, porque como te digo, es un proceso que al día de hoy llevó 9 años. Nosotros el año pasado conseguimos un contrato directo con Microsoft, pasamos a ser un preferred supplier, si querés, y empezamos a trabajar directamente con ellos sin intermediarios. Hasta ese momento lo hacíamos a través de intermediarios, como muchas otras empresas que tienen nuestra estructura o nuestra impronta y que son como subcontratadas por terceros. Pero bueno, durante mucho tiempo lo hicimos así y en un momento dado apareció la oportunidad de hacerlo de manera directa, en gran parte por el tipo de trabajo que estábamos haciendo. Básicamente, nosotros durante todo el tiempo que trabajamos probamos de manera consistente que entregábamos excelente código a tiempo, que entendíamos los problemas que tenían, que entendíamos el contexto global donde se insertaba el código que nosotros escribíamos, y eso siempre generó diferencia, digamos, eso siempre nos separó del resto de los proveedores, nos separó incluso de empleados mismos dentro de Microsoft. Entonces... Es todo esto que hablamos hasta acá, ¿no? De cómo hacemos preguntas, cómo analizamos, la importancia que le damos al negocio del cliente, por arriba incluso de lo que es el código. Y esto no quiere decir que no le demos bola al código, le damos un montón de bola. Pero el negocio y la problemática que se está intentando resolver está siempre primero, está por encima del otro. El otro es una herramienta para llegar a eso o encontrar un camino. Y en el caso, trabajando con ellos y trabajando en el espectro del retail, ¿sí? Prestando mucha atención a puntos que son delicados o que son importantes para ellos, ¿sí? Desde lo legal, desde la información de la telemetría, desde lo visual, desde la velocidad de las animaciones, cómo se presenta, ¿sí? Tener en cuenta un montón de resoluciones, un montón de cuestiones que van al día a día de trabajo, pero siempre hubo como mucha atención a esos detalles, ¿sí? Le damos mucho valor a priorizar esas cosas. Pablo, Nico, ¿cuáles son los principales desafíos que han enfrentado al trabajar con una empresa con estándares de excelencia como Microsoft? Ustedes nos comentaron al principio y recientemente también la forma de trabajar, cómo se involucran con cada cliente. Digo, ¿se vieron enfrentados con nuevos desafíos, con nuevas oportunidades de crecimiento, de entendimiento de por dónde era el camino? Mira, lo primero que me viene a la cabeza contestarte esa pregunta, igual tiene muchas dimensiones, digamos, pero la primera que me viene a la cabeza es los requerimientos de seguridad y la obligación formal en relación a cuidado de activos digitales, manejo de información. En ese sentido, son una empresa muy grande y el piso de demanda es muy alto. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer en ese momento fue hacer compliance con las normas de seguridad para suppliers, el SSPA, digamos, que son las normas de seguridad y de, o sea, una forma de normas de calidad para proveedores. Después de trabajar en ese proceso, estábamos muy cerca, o bueno, al final no era tan cerca, de ISO 27001, que es la ISO de seguridad informática, y entonces encaramos el proceso de adaptar nuestra estructura y nuestra empresa a ese estándar de trabajo en términos de seguridad. El camino en ese sentido, esto es un proceso que lleva 2 años más o menos, el comienzo de esta exploración, y han cambiado un montón de cosas. En ese sentido, en retrospectiva, realmente, o sea, no considero que nuestra operación haya sido insegura hace 2 años atrás, sobre todo por el tipo de trabajo que hacemos, digamos, nuestro antecedente, nuestro background, si querés, pero reconozco que este proceso nos ha madurado como empresa en la dirección de proveer procesos seguros en todos los niveles.
y a nivel metodológico también en la empresa, ¿no? No es lo mismo. Nosotros siempre tuvimos el know-how de cómo llevar las cosas y cómo hacerlas, pero de ahí a implementar una metodología así te cambia todo, ¿no? Planteando políticas claras, procedimientos, ¿sí? Instructivos, tener evidencia de lo que se está haciendo. Y eso también te permite crecer la empresa de otro modo, tener cuando alguien entra a la empresa, tener mucha más claridad sin tener que sentarse al lado nuestro a ver cómo trabajamos nosotros. Eso también es un valor de ese crecimiento y esas formas. Nosotros teníamos desarrollo seguro de antes, siempre le dábamos mucha bolilla, pero ahora tener tutoriales, tener instructivos, tener trainings para los chicos, ¿sí? Brindarle eso a cada uno de los desarrolladores que tenemos adentro, trazabilidad, ¿sí? Eso también. Y en general también, bueno, trabajar con las empresas allá requiere de un aprendizaje en lo comercial, en los mecanismos de comunicación, cómo son, cuál es el proceso que se sigue desde que uno empieza a hablar un proyecto como una idea, un inception, hasta llevarlo a cabo, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que hacer, de documentación que se tiene que llenar, cómo, las formas, ¿sí? El lado que no es estrictamente de desarrollo, toda la parte que es de abogados, de leyes, que involucra eso, la parte económica, hubo un montón de crecimiento y de estudio, de investigación y de mejora en ese proceso que nos hace también una empresa mucho más madura en ese punto, ¿no? Sí, también uno encuentra, Santiago, digamos, en la medida que profundiza en ese camino, también nos encontramos que en realidad este modo de trabajar resulta la excepción y no la norma. El resto de los proveedores están lejos de este nivel. Uno imagina que entrando en ese entorno, decir, bueno, todo el resto de los proveedores van a estar a este nivel o van a ser superlativos en todos estos aspectos. Y en realidad lo que se encuentra es que las empresas grandes, en general, las empresas grandes proveedoras, y las vemos todo el tiempo porque están alrededor nuestro, digamos, están muy lejos de poder alcanzar esos estándares. Están muy lejos de poder proveer un proceso limpio, ordenado, metódico, trazable en todos los puntos de su cadena, seguro de manera vertical y horizontal, digamos, transversalmente seguro. Entonces, desde ese punto de vista, también nos convertimos en un referente incluso adentro de Microsoft, para otros proveedores y para los equipos internos. Y eso ha sido una sorpresa, porque vos decís, bueno, ¿qué venimos nosotros a enseñarle a una de las empresas Fortune 5 del mundo, digamos, que está dando vueltas hace 40 años y que tiene el prestigio que tiene? Y sin embargo encontramos que no, que muchas veces nos encontramos también marcando el camino de otros equipos de desarrollo, incluso internos, siempre escuchando y siempre, digamos, disponible para aprender cuando aparecen cosas y sobre todo aprender del modo en que se trabaja adentro, que también tiene su propia cultura y su propio modo de trabajar, pero reconociendo que hay mucho que podemos aportar, no solo desde nuestra competencia específica, sino del modo en que tenemos organizada nuestra empresa y que nos gusta seguir nuestro proceso de desarrollo. Claro, sí, y perciben muchas diferencias entre trabajar con una empresa norteamericana con alguna empresa más latina o de nuestros presupuestos. ¿Hay algunos valores o características propias de nuestra región que le pueden aportar un diferencial a su compañía o es más o menos lo mismo? Una cosa que nosotros siempre hemos valorado mucho de trabajar con americanos en Estados Unidos, sobre todo, y no es necesariamente algo que se repite ponerle en Europa. En Europa funciona un poco distinto, quizás más cercano a Argentina de lo que es Estados Unidos. Una cosa que siempre hemos valorado mucho es que se valora mucho el trabajo profesional. Y cuando decimos se valora a todos los niveles. Se paga, se le otorga valor y validez, se escucha al profesional como una persona autorizada para emitir una opinión, y eso hace diferencia porque nos pone en la conversación de otra manera. No es lo mismo, y nos ha pasado con proyectos en otros lados, con proyectos acá, no es lo mismo tener que discutir una idea y que un cliente considere que puede discutir de igual a igual porque está pagando, o que, o sea, esto que a mí no me gusta para nada de no hago esto porque no tengo tiempo. Sí, no voy a hacer este cohete nuclear porque no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Entonces te lo doy a vos para que lo hagas. Pero si yo tuviera tiempo, pondría este satélite a orbitar la Tierra sin problema.
Y vos decís, y no, no podés hacer todo. O sea, no, si vas a tratar de un profesional y ese profesional tiene la experiencia, la integridad y el currículum, digamos, el éxito probado para demostrarte que no es un charlatán, entonces tenés que sentarte y escucharlo y valorarlo, no solo desde el punto de vista de la opinión y de la aproximación que trae, sino, obviamente, también desde la compensación. Esas dos cosas nosotros tradicionalmente las hemos sentido muy cuidadas en el trabajo en general con americanos. Y en Microsoft no es la excepción. En Microsoft se valora mucho el trabajo técnico. En la mesa estamos sentados como un stakeholder más, con las conversaciones de cómo implementar cosas o cómo trabajar alrededor de ciertos problemas. Nosotros no somos meramente el proveedor al que después le tiran el problema. También hubo un poco de ganarnos ese lugar y de hacer esos movimientos en el tablero para que se den ese lugar, pero se te escucha desde ese lugar. Y una cosa que quería agregar, Nico, que tal cual coincido, eso también nos ha servido a nosotros como mirada interna en cómo manejamos la comunicación internamente con los chicos, con los distintos equipos, ¿sí? Cuando vos contrataste a una persona para que venga a ayudar, que sea un colaborador en un área para hacer algo, ¿sí? Y vos lo contrataste porque tiene un know-how, respetarle ese know-how, ¿sí? Esto de, no, pero acá pones un flag, sí, que es muy común en las empresas argentinas, donde a lo mejor los fundadores, como vienen de esa pata normalmente, a menos que hayan venido de un área, qué sé yo, de inversión, como puede haber sido a lo mejor Neoris, siempre se meten un poco en el quehacer, ¿viste? Y te dicen, no, porque esto yo lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho más rápido. Ustedes hoy en día, por estas tecnologías, nosotros en ese sentido tratamos de que los chicos tengan el lugar para tomar esas decisiones y vayan ganando ese ownership de poder decidir, poder poner una dirección. A lo sumo aportamos el conocimiento de negocio o los problemas que nosotros conocemos que se pueden encontrar, pero siempre respetando ese lugar, así como nos respetan a nosotros como supplier, ¿no? Claro, sí, y digamos, también está esta cuestión de, o sea, esta línea fina entre la sobreingeniería y hacer las cosas para zafar en el momento, y como encontrar el lugar entre medio de estas dos, de estos dos extremos, vamos a llamar, digamos, hacer algo extremadamente complejo para resolver un problema simple, o hacer un emparche que resuelve una curita que resuelve el hoy, pero que genera problemas para mañana. Y en ese sentido, el modo de trabajar que nosotros preferimos está en el gradiente más cerca de la sobreingeniería. Nunca en la sobreingeniería, porque no es nuestra intención, pero siempre pensar los problemas y proponer soluciones que funcionen a largo plazo e ir en contra de la curita. Porque la curita nos genera problemas a todos y genera problemas en lo inmediato, no hay que esperar mucho. Y en ese sentido, sí es verdad que en Argentina hay más una cultura de la curita porque un poco vivimos así, lo sentimos en la calle también, digamos, no es algo que nos es ajeno culturalmente. La cultura de la curita está en todos los niveles, entonces... Ahora, el otro punto, a veces lo que pasa es que hay una mirada, si se quiere, de la sobreingeniería, de cómo se hacen los desarrollos muy a largo plazo, y por ahí cuando hay que dar respuesta rápida, porque algo se rompió y hay que arreglar ese caño, porque después te revienta todo, no saben responder bien a eso, ¿sí? Claro. Y está ahí donde el lado argentino o más europeo, esta dinámica un poco más rápida de las cosas, viene bien también. Porque nosotros, como dice Nico, no nos ponemos todo un lado. Preferimos, y por eso nos sentimos cómodos con ellos, tener esa posibilidad. Pero si tenemos que actuar rápido y ajustar algo porque vemos que hay una necesidad, una urgencia, lo hacemos también. Nunca decimos que nos movemos rápido. Es un poco una perspectiva de desarrolladores con calle. Que bueno, ¿cuál es la calle para un desarrollador? Es muy poca, digamos, pero bueno, es desarrollador con mundo, con experiencia. Y eso como que lo traemos un poco nosotros desde antes y permea a todo el resto de la organización y en general todos los chicos, las chicas que trabajan acá tienen ese margen para saber responder rápido cuando hay que responder rápido, pero de una manera inteligente que no nos ponga en riesgo en el futuro. Y siempre que se puede, salir a tapar esa deuda técnica, salir a resolver esa deuda técnica en el hueco que aparezca para que no genere un problema en el futuro. Y ese tipo de actitud no es muy valorada, digamos, en nuestros países, digamos, en general, en los países latinoamericanos. Es más la de salgamos del paso ahora y mañana vamos a ver qué pasa. Y mañana, cuando se hace un problema, vamos a volver a salir del paso en ese momento.
Una cosa que también nos pasó, que nos hemos dado cuenta con el tiempo, pese que para nosotros sigue siendo un valor intrínseco, nosotros siempre tratamos de generalizar, ¿sí? Cuando hacemos un sistema, hacemos un motor, hacemos algo, tratamos de generalizarlo y hacerlo que pueda atacar un montón de problemas, porque vemos cómo puede resolver ese problema y otros 20 o 30 problemas más. Y eso está muy bien, y hay que hacerlo. Pero muchas veces, con responsabilidad, sí, y también para el americano, si uno va a trabajar con la mentalidad de ellos, eso no está tan bien visto, porque ellos buscan especialidad en temas, ¿sí? Ellos ven que vos hace mucho que trabajás en un área. Si vos decís, bueno, pero que se parece a esto otro, y realmente se parece y nosotros nos podemos adaptar, sabemos que tenemos esa adaptabilidad, para el americano eso es falta de experiencia en el rubro, y para ellos eso es como un big no-no, es un deal breaker. Entonces también poder mostrar experiencia en una cosa, al margen que uno para adentro, puertas para adentro, mantenga esa mentalidad de flexibilidad, ¿sí? Para con el software. También acá una cosa que siempre he tomado de Nico desde los comienzos, que es decir, bueno, ¿hasta dónde con la flexibilidad? También dejar las puertas abiertas para adaptar con el caso de uso puntual, ¿sí? No tratar de atajar todo con la abstracción desde el vamos, ¿sí? Esperar un poquito al encuentro con el caso de uso, con el usuario, a que el usuario lo use realmente, ¿sí? Que no se quede meramente en el análisis, que veamos cómo lo usa, sentémoslo. Entonces, hagamos lo mínimo para que ese usuario pueda empezar a trabajar y después empezamos a construir con ese usuario ahí, no en abstracto en la mente. Y son todas cosas que nos sirvieron mucho también con ellos. Sí, está bueno lo que dice Pablito en función de esto de que culturalmente en Estados Unidos no se valora demasiado el punto de vista del generalista. Digamos, como que el generalista no está bien visto. Está siempre bien visto el especialista se reconoce, se valora, se escucha. Pero el generalista, está esta consideración como que el generalista es un especialista frustrado, es un especialista que no encontró nunca lo que quería hacer, digamos, que no tuvo nunca la capacidad para... Y en realidad, y eso sí es un aprendizaje de nuestra cultura y de donde nosotros venimos, nosotros valoramos una barbaridad al generalista, valoramos al que tiene la navaja suiza de todas las herramientas para resolver todos los problemas que van saliendo, y hay muchísimo valor en la capacidad del generalista de ver el panorama más completo, no solamente el específico, porque el específico a lo mejor tiene el problema es que cuando tenés esa especificidad, solo resolvés con la especificidad, ¿no? Nunca podés ver el impacto que tiene en el resto del sistema. Es el consejo de la abuela, ¿viste? Siempre buscate un buen clínico, después que el clínico te comente de algún especialista en medicina, pero siempre ten un buen clínico de cabecera, que va a ser el que ve todo, porque te ve como un todo, de nuevo la Gestalt, ¿no? Te ve como más que una suma de partes. Después el especialista a lo mejor se concentra en la parte muscular o en lo respiratorio. Claro, entonces, nosotros aprendimos a no decir que somos generalistas, porque está mal visto, no lo podemos decir. Tenemos que decir que somos especialistas, pero siempre estamos mirando desde un punto de vista generalista. Entonces, eso nos termina dando un edge o una ventaja sobre otros vendors, digamos, porque esa herramienta falta en la herramienta de los otros, digamos. Claro. Y bueno, recién venimos hablando mencionando a lo importante que es el equipo, las personas que integran los proyectos. Suponemos que debe ser muy complicado conseguir recursos que cuenten con los skills necesarios para poder brindar el servicio de excelencia que ofrecen ustedes y principalmente con la experiencia que tienen con Microsoft. ¿Cuáles son las habilidades más valoradas que pueden considerar ustedes y que ven que los clientes ven necesarias? Está buena la pregunta. Sí. Tiene muchas contestaciones, digamos. Muchas aristas. Podés arrancar vos, Pablito. A ver, nosotros tenemos una forma también medio particular, como todo nos gusta probarlo. Después vamos ajustándolo, pero tenemos una forma, un approach a las entrevistas, un approach a la búsqueda de personas. Nosotros no somos muy amantes de los challenge o de hacer code reviews en entrevistas. Sí nos gusta hablar mucho y escuchar cómo razonan las personas. Creemos que la tecnología varía mucho, ¿sí? Históricamente tenemos ya muchos años en la industria para darnos cuenta cómo van variando las tecnologías, cómo cambia todo el tiempo. Ahora está con el tema de AI, está cambiando todo de nuevo.
cada 2 o 3 años hay como un cambio de paradigma, los frameworks van evolucionando. Entonces, se trata menos de buscar a personas que tengan un gran conocimiento en una sola cosa, de nuevo, en esta dialéctica del generalismo y la especialidad. Tienen que haber podido mostrar experiencia en alguna área, haber desarrollado un poco un área, pero exploramos más en el ámbito de cómo piensan, cómo razonan, cómo llevan los problemas y cómo responden ante ciertas problemáticas de equipo, técnicas, y escuchamos eso. Y pensamos cómo se puede asociar con los problemas que tenemos nosotros y si hay una sinergia y que la gente pueda resolver. Es muy importante lo cultural para nosotros en la empresa. Si estuviese nuestra directora de Recursos Humanos, lo diría, digamos, en los años que ella lleva con nosotros, como la bolilla que le damos a la cultura, a las personas, si vemos que esa persona puede trabajar bien, si le da importancia al factor humano, al equipo, también cómo aproxima la responsabilidad y el ownership, ¿sí? Tratamos, en la medida que sea posible, que cada uno sea autosustentable, que pueda tener pueda ir desarrollando su propio espacio y ayudando a los demás a crecer. ¿Sí? Hay una mirada muy de ayuda con el equipo y con las otras personas. Y después, bueno, dependiendo de lo que uno está buscando, si uno está buscando un backend, un frontend, un diseñador, va a variar un poquito la pregunta hacia dónde va a ir, que conozca las herramientas, que tenga el know-how para poder entrar y tener un gap chico, ¿sí? de acostumbramiento al equipo. Siempre también está, pero no nos concentramos meramente, si voy a buscar un desarrollador backend C#, en que solo sea eso. Hay gente, hemos entrado personas que sabían un poquito de C#, pero venían de Java, pero escuchábamos un know-how, una experiencia en ese rubro que realmente iba a costar muy poco acostumbrarse o alinearse con nosotros. Y después capaz que entra y al año hay que cambiar el framework, o sale un sistema que tenemos que hacerlo en Node.js. ¿Y qué vamos a hacer? Si la persona sabe programar, ¿sí? El saber programar es independiente de la tecnología que usás. La tecnología, a lo sumo, te ahorra en la velocidad para que vos puedas producir. Claro. Pero lo importante es cómo vos pensás los problemas y cómo vos pensás la práctica profesional. Y la otra cosa que diría, que ya lo tocamos, pero lo traigo de nuevo, que es esto de que el programar es la última parte, ¿sí? El programar es cómo lo vas a resolver, pero antes tiene que estar el análisis. Nosotros siempre le decimos a los chicos que cuando vos te vas a ir de viaje, no te subís al auto y empezás a manejar y después pensás a dónde querés ir. Primero haces un plan de viaje, ¿sí? Voy a ir de un punto A al punto B, voy a parar acá, voy a cargar nafta acá, voy a parar a comer, ¿sí? Y después te subís al auto. No te subís al auto y después pensás lo otro. Y acá pasa lo mismo. El programar es lo último que pasa. Primero tiene que haber esta capacidad de razonar el problema, de analizar, que nosotros valoramos mucho. Sí, yo diría que históricamente hemos valorado mucho también la capacidad de alinear con el resto del equipo, como esta capacidad de trabajar bien con los demás, es súper valiosa. Hemos tenido personas brillantes técnicamente, pero muy aisladas en su modo, que no han terminado funcionando, sobre todo para ellos, digamos, porque no trabajamos así nosotros, la empresa no trabaja de esa manera. Entonces, priorizamos mucho la capacidad de alinear con el resto de los compañeros, de las compañeras, con el resto de los equipos que componen o que están construyendo eso en ese momento. El equipo, además, no hacemos, o sea, ahí puede haber un poco de staff augmentation, pero los equipos se conforman por muchos grupos interdisciplinarios, ¿no? En tu equipo tenés QA, diseñadores, DevOps, desarrollo de frontend, backend. Sí. A lo mejor en un solo proyecto de 3-4 meses hay 15 personas distintas entrando y saliendo, con algunas personas que se mantienen. Entonces, esa capacidad de negociar, de alinear, de trabajar con otros, nosotros la encontramos muy importante, sobre todo por esto, esta impronta de que nosotros entregamos un proyecto y muchas veces definimos los lineamientos de ese proyecto y mucho de la lógica de negocio de ese proyecto. No solo entregamos horas, digamos. Y eso ha sido bueno y ha sido malo, en el sentido de que nuestro negocio es mucho más difícil de explicar, es mucho más difícil vender lo que hacemos, a veces es difícil cobrarlo, porque si vamos a competir por precio, no podemos competir por precio, contra alguien que solo vende horas o vende staffing, digamos, o vende una persona durante un mes, 2 meses. Pero es el modo en que a nosotros siempre nos ha gustado hacerlo
y vemos que el resultado se condice con, o sea, vemos que funciona bien. Entonces, preferimos insistir en ese modo. Y volviendo a esto de las entrevistas y de conseguir las personas, bueno, sí, es un desafío porque son muchos checkboxes. Y al final del día también no nos damos cuenta, hasta que no estamos trabajando con las personas, si realmente todos los checkboxes están marcados. Sí. Está pasando que hoy somos mucho mejores que antes y tenemos mucho más olfato y ojo y personas especializadas están viendo eso todo el tiempo y entonces estamos haciendo un gran trabajo en ese sentido. Pero bueno, sí es difícil. Después, a nivel de pregunta, por ahí varía entre el bajo nivel y el alto nivel también. Técnicamente, ¿no? Tratamos de hacer un swipe, un pantallazo, porque los problemas que tenemos requieren de un poco de todo. Si hoy hay una moda muy de front-end o de full stack, donde se le da poca bola a la performance, le da poca bola o conocer qué está pasando por debajo. A lo mejor los chicos le dan bola a hacer las cosas rápidas, pensando en server-side rendering o esquemas parciales, pero no entienden bien qué pasa de la compilación para abajo o del intérprete para abajo. Qué pasa con la memoria, qué pasa con el hardware, qué pasa con I/O. Nosotros también tratamos de ir escuchando a ver cómo ven a la programación, si lo ven como algo más íntegro o meramente como algo aislado, ¿no?, del resto. Hace solo esta y cierro la pregunta, digamos, pero hace 1 o 2 semanas atrás, uno de los chicos, uno de los líderes de PM de la oficina, contó que tiene una amiga que está dejando el lugar donde trabaja ahora y estaba buscando opciones. Y le dice, ¿por qué no preguntas en Mira, que lo escribí a los chicos, te doy el mail y te fijas a ver si, o sea, hay justo una posición abierta para tu rol, fíjate qué onda. Dice, bueno, voy a mirar, qué sé yo. Se volvieron a ver la semana siguiente y dice, mira, al final decidí que no me voy a presentar. ¿Pero por qué no te vas a presentar? No, dice, estuve averiguando, estuve preguntando con otras personas que trabajan adentro y ustedes trabajan muy en serio, trabajan muy fuerte, tienen muchos procesos, yo acá estoy muy tranquila, no quiero trabajar de esa manera. Y cuando me lo contó dije, Ebrich, estamos haciendo todo bien, loco. Claro. Vamos por el camino correcto. Porque exactamente, es muy claro qué tipo de persona funciona bien con nosotros y qué tipo va a sufrir. Entonces, Claro. Entonces, que todo lo tengamos claro, tanto nosotros como las personas que vienen acá, suma un montón de puntos. Después, obviamente, la gente que importa es opinionada igual que nosotros, es cabezadura igual que nosotros, entonces siempre hay que estar negociando y coordinando y alineando, siempre. Con la gente que es fuerte hay que coordinar y hay que poder ceder y poder negociar, pero nunca nos sentamos en una mesa sin la iniciativa de ceder desde el principio, digamos, de escuchar y de ceder, sabiendo qué cosas no se pueden ceder, pero qué cosas son conversables. Y nunca nos levantamos de una mesa sintiendo que no habíamos llegado a un acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, eso está abierto como posibilidad y yo siento que ayuda a que el tipo de perfil y el tipo de gente que nosotros valoramos un montón elija trabajar con nosotros y elija quedarse con nosotros. En ese sentido, también destacar que tenemos muy baja rotación para lo que es la industria, muy baja rotación, te diría que hace mucho tiempo que no se va alguien. Las veces que se ha ido han sido o porque no funcionaban o personas que justamente esto que decía Nico, están buscando un camino mucho más individual que el trabajo en equipo, que el crecer en el equipo, y entonces se van, quieren buscar algo que ellos ven y van por otro lado, entonces por ahí no hay más tiempo para trabajar en común. Pero generalmente con esa gente tampoco terminamos mal, simplemente que estaban en una dirección distinta a la que vamos. Entonces, sí, puede pasar. Claro. Y eso nos pone contentos también. Sí, bueno, quedó más que claro cuál es el punto de vista, el trabajo que realizan ahí. Me gustó mucho el ejemplo del viaje. Pero hay una cosita que nos gustaría saber y es si nos pueden dar algún ejemplo de proyecto exitoso que hayan tenido ahí con Microsoft, si es que se puede, ¿no? Sí, puede ser. Tuvimos varios, digamos, a lo largo de la historia. Uno que fue... El release de Londres. El release, claro, del store de Londres fue uno muy importante cuando Microsoft abre su store en Londres. Era un flagship. Dentro de los stores que tienen ellos hay algunos que son muy importantes, que son muy grandes. Esto es 2020, 2000...
2019, 2020, sí, por ahí. Antes, no, fue 2019, antes de pandemia. Ustedes se acuerdan que Microsoft tenía stores en todo el mundo, o sea, una movida en la línea de lo que es Apple, digamos, armaron Microsoft Stores que eran como, como la experiencia completa del entorno de Microsoft, y dentro de un Microsoft Store estaba como todo lo que se podía hacer con Windows, o esa era como la visión de Microsoft en ese momento. Y habían armado stores en todas las capitales grandes del mundo, y les diría que había una muy importante en Nueva York, Australia y esta de Londres era la tercera. De hecho, la habían replicado en Redmond, era tan importante que habían replicado completamente el store en Redmond, también lo fuimos a conocer, en un galpón, habían hecho todos los muebles, todas las computadoras, todo lo exactamente como iban a tenerlo en Londres, lo tenían ahí para armar el mapeo, armar cómo funcionaba. Y nosotros estuvimos trabajando mucho en las experiencias que había en las computadoras el día de release varias aplicaciones, algunas una muy linda de las que hicimos, por ejemplo, te permitía diseñar tu teclado Surface, podías dibujarle, hacer un dibujo con tu firma, ponerle nombre, y había una impresora láser que te lo quemaba, te hacía el etching dentro de tu teclado. Entonces, cuando te llevabas tu computadora Surface, te la llevabas con un diseño hecho por vos. Entonces, lo imprimían ahí y habíamos hecho toda la aplicación que te permitía hacer el diseño, dibujar, la parte del backend que tomaba ese diseño, que te lo mandaba a la impresora, te mandaba el mensajito. Toda esa aplicación estaba buena. Hicimos un par más también así de interacciones de usuario. Lo que pasó también ahí es que nosotros conocemos mucho la plataforma por adentro de Windows, la parte demo, y cuando salió fuimos el supplier que todas las aplicaciones anduvieron de cero. Todos los otros tuvieron que volver un poco a boxes, a ajustar un poco antes de salir. Se encontraron con que no conocían cómo funcionaba bien eso, el modo de attract, ahí, ¿vieron cuando uno pone algo en demo que tiene video? Cuando el usuario no hace nada, te muestra algún video, o estás en un juego, no jugás, y el juego empieza solo a mostrarte algo. Bueno, todo ese tipo de modos nosotros los manejamos muy bien. Entonces pudimos hacer una experiencia con mucho engagement alrededor de eso. Sí, cuando se cortó la cinta, se abrió la puerta del store de Londres, realmente la única de aplicaciones de demo que estaban funcionando eran las nuestras. Las otras no andaban, o andaban muy mal. Entonces, eso también en ese momento se presentó como un caso de éxito interno, y de hecho la gente que estaba de alguna manera nos conocía, sabían cómo trabajábamos, lo usaban como herramienta para dar cuenta de la capacidad de trabajo que teníamos, y sin duda eso colaboró para que después en el tiempo pudiéramos tener la cuenta de manera directa y el trato fuera mucho más... Salieron un montón de revistas internacionales, hacían páginas muy conocidas, ¿no?, de tecnología. Y bueno, esa es una. Y después otra fue, bueno, entre el año pasado y este año, en la salida, digamos, del nuevo modo de demo de Windows que salió en todo el mundo, que está en cualquier store que ustedes vayan, Best Buy, Walmart, cualquier store así de esa categoría en todo el mundo, van a ver los modos de demo de Windows, y nosotros estamos detrás de la gran mayoría de lo que está por ahí. Y tuvimos un par de launches ya muy exitosos, y ahora estamos en la gran mayoría de los países del mundo. Sí, tienen aplicaciones nuestras corriendo, están dentro de Windows, ya viene dentro de Windows como sistema operativo. Entonces, también eso es un logro muy lindo. Sí. Mantenemos mantenemos una aplicación que tiene 400.000 dispositivos activos todo el tiempo, entonces también es un desafío técnico mantener todo ese entorno funcionando, que no se caiga, que no erre, que el contenido llegue de manera exitosa y todo eso. Bueno, ya como para ir cerrando, nos gustaría, no vamos a hacer el ping-pong, quédense tranquilos, pero sí nos gustaría que nos puedan dar un consejo, uno cada uno si puede ser, si es un consejo que le darían a alguien que está empezando, dando sus primeros pasos en el mundo IT. Bien, buena pregunta. ¿Querés ir primero? Puede ser. ¿Pensamos? A ver, yo, digamos, de mi Lo hemos hecho un montón de veces igual. Sí. Estaba pensando un poquito, tenemos nosotros adentro, en nuestro pasado, y lo estamos elaborando todavía, una cosa que llamamos Miracle Labs, donde damos con la Universidad de Rosalba, con el Politécnico, damos clases a los chicos y tratamos de formar chicos que están en la universidad para como acomodarlos.
y que puedan entrar mejor a la industria. Y les diría que, digamos, las cosas que hablamos con ellos normalmente, que para mí son importantes, es, una, esto que dijimos de no pensar la programación como el end goal, ¿sí? Y mira, yo soy programador primero, esto lo digo siendo programador primero y amando la programación. Es algo que me apasiona y que a mí me recarga la batería, al revés, no me gasta. Yo, de las cosas que puedo hacer, si programo es lo que más me da energía. Programar tiene que ser lo último que hacemos, ¿sí? Primero hay que pensar bien, hay que razonar, hay que aprender a razonar, hay que aprender a valorar el problema, a dimensionar el problema y después tratar de resolverlo. Normalmente cuando uno sale de la universidad, si realmente te gusta, salís con la cabeza caliente y querés meter la mano en el código. Y para trabajar en la industria va a ser mucho menos doloroso y va a ser mucho más fácil el resultado exitoso si uno puede medir ese impulso. Y lo otro, tratar de avanzar, digamos, de aprender, de estudiar un poco en profundidad la disciplina, ¿sí? Más allá de los frameworks de turno. Hoy vivimos en una época que ahora está cambiando un poco con AI, pero vivimos en una época donde hay mucha propaganda alrededor de React, de Vue, de Astro, de los frameworks en cajita, que vos los ponés y lo haces, y tenés gente de todos los rubros, que está buenísimo eso, que están viniendo hacia la programación, pero por ahí se quedan con algo muy playito, ¿sí? Si van a aprender a programar, aprendan a programar de verdad, ¿sí? Estudiando algoritmos, estudiando estructura de datos, aprendiendo qué pasa por abajo. Porque eso también va a mejorar muchísimo la capacidad de pensar y de adquirir y resolver en profundidad, no haciendo cosas que después va a haber que rehacer. Y yo agregaría eso, que en la misma línea, digamos, primero, valorar mucho la humildad para aprender y la flexibilidad para moverse en la industria. Parece una tontería viniendo, o sea, como sugerencia a alguien que está recién empezando, como que aprenda, pero es sorprendente la cantidad de veces que vemos chicos y chicas venir con ideas muy establecidas de qué significa programar, de qué significa trabajar en desarrollo, o de qué es lo que quieren hacer, o de cómo lo quieren hacer. Y eso hace difícil alinear con otros equipos o con otras personas. Y sobre todo, hay mucho de pulir encerar en ese primer momento de trabajar en desarrollo. Y hay que poder hacer el trabajo de pulir encerar. No hay nada de deshonroso, de malo o deshonroso, pulir encerar o el equivalente de lavar baño de la programación. Todo lo hicimos y es importante hacerlo. Es parte de aprender la base de lo que se hace y además es parte de aprender la cultura de cómo se trabaja, que también un poco pasa. Viene habiendo una camada grande de hace 4 o 5 años de gente formada, a lo mejor en cursos o a lo mejor viniendo de otras áreas, y muchas veces lo que falta no es necesariamente el conocimiento de la herramienta específica, porque esa muchas veces la traen o al menos la conocen, pero falta la disciplina para trabajar bien con otros, para entender que el proceso de desarrollo no es un proceso individual necesariamente. Entonces, muy formados en lo remoto, digamos, en la pantalla, y yo estoy solo en mi casa, y yo soy solo, y yo lo que estoy haciendo yo es lo que importa y no necesito, y no es como funciona en la industria, no es como funciona en la industria en los proyectos que vale la pena participar. Un proyecto pequeño lo puede hacer una sola persona, tipo un circo de un solo hombre, pero un proyecto grande es imposible hacer de a uno. Sí, entonces, o en staffing, que a lo mejor el ownership está todo del otro lado, y a vos nada más te dan cositas para hacer, ¿sí? Te dan tareas y vos tenés que hacer esa tarea y nada más. Si uno quiere tener ownership en el proceso entero, de principio a fin, decidiendo lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, eso requiere otra metodología, otra forma de vinculación distinta, ¿no? Y hacerse cargo de otras cosas que no a todo el mundo le gusta o que están listos para hacerlo. En ese caso, sí, la interacción entre el equipo, el poder darse cuenta de hablar, es muy importante. Formarse en el bajo nivel, formarse en los basamentos, en los fundamentos de la programación, más incluso que en la herramienta, para nosotros es extremadamente valioso. Nosotros valoramos mucho esa formación. Si no, parecía que lo único que importa es aprender a usar el martillo. Y a veces no, lo que importa es entender de qué está hecho, cuáles son los componentes, cómo aplica la física, por qué pegarle de determinada manera.
Porque ese es el conocimiento que se van a llevar a otra herramienta, lo que decía Pablito hace un rato. Parece que no hay tiempo o parece que no justifica porque no se ve, es demasiado de bajo nivel y es como que no tiene lucecitas, digamos. Pero al final del día es el conocimiento, el entendimiento de verdad de lo que está pasando cuando uno desarrolla, y es algo que cualquier equipo técnico de nivel va a mirar. Muy bien, chicos. De verdad, Nico, Pablo, muy interesante todas las respuestas a las preguntas que fuimos haciendo. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a Nico y a Pablo, nos quedamos con preguntas, pero bueno, ya se nos fue bastante el tiempo, así que nada, muchas gracias por sumarse y a vos, Edu, por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado de conocerlos. Muchas gracias. Y gracias por el tiempo. Así que si querés construir una carrera exitosa en el mundo de la tecnología, quédate con nosotros. En cada episodio te acercaremos a los mejores profesionales del sector.